A continuación, comunicación y lenguaje segundo básico. Bienvenida a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de sintagma preposicional, adjetival y adverbial del área de comunicación y lenguaje en el grado de segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy en la interpretación de lengua de señas nos acompaña Ruth. Hola Ruth. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o utilices gel antibacterial para comenzar tus actividades de hoy. Muy bien. En la sesión anterior hablamos un poquito sobre sintagmas y explicamos sobre lo que es un sintagma verbal y un sintagma nominal y todos los componentes que estos tienen. Hoy vamos a ver el resto de los sintagmas que corresponden al sintagma preposicional, sintagma adjetival y el sintagma adverbial. Pero es importante que recuerdes qué es un sintagma. Recordemos que un sintagma no es la oración completa. El sintagma es una palabra o conjunto de palabras que cumplen una función dentro de la oración. Hoy vamos a tratar cada uno por separado y luego vamos a ver un ejemplo de cómo identificar los sintagmas en una oración y cuáles son las características de cada uno. Hay temas que son importantes que recuerdes antes de explicarte sobre los sintagmas. Y estos son temas como los adverbios y las preposiciones. Recordemos que los adverbios pues dan un complemento al verbo, califican al verbo y siempre van a estar acompañándolo. Hay adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. Es importante que tú repases estas palabras para poder identificar dentro del sintagma cuáles son y que no haya ninguna duda al momento de separarlas. También que recuerdes el tema de preposiciones, que son palabras de enlace, ¿sí? Tenemos acá lo que corresponde a las preposiciones. Repasémoslas para que tú puedas identificar cuando nos toque ver el sintagma preposicional. Son 18 preposiciones que tenemos acá y que sirven como palabras de enlace de una con otra. Te vuelvo a mencionar que el sintagma puede estar uno o dos o tres sintagmas dentro de una oración. No es solo el sujeto o solo el predicado lo que corresponde a un sintagma, sino que es un conjunto de palabras que tienen alguna función específica. Vamos a hablar un poquito sobre el sintagma preposicional. Y vamos a comenzar con este porque los otros sintagmas tienen como complemento a un sintagma preposicional. Entonces es importante que tú identifiques cuándo es un sintagma preposicional. La estructura es la siguiente. Dentro de un sintagma preposicional vamos a tener un enlace y un término. El enlace va a ser la preposición, o sea, cualquiera de estas palabras que tenemos acá van a corresponder a una preposición. Entonces, cuando hablamos de sintagma preposicional, vamos a tener estas palabras como inicio del sintagma. Y luego vamos a tener un término. El término va a ser un sintagma nominal, un sintagma adjetival, que ya lo vamos a ver, o un sintagma adverbial. El más común es que acompañando a la preposición esté un sintagma nominal. Recuerdas que un sintagma nominal es el que tiene como núcleo un sustantivo. Algo muy importante es que todos los sintagmas, a excepción del sintagma preposicional, tienen un núcleo. Acá hay algo que tú debes tomar en cuenta. En un sintagma preposicional, el núcleo no es una preposición, ¿sí? En un sintagma preposicional, la preposición solo sirve de enlace para los sintagmas. Tenlo presente. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es sintagma preposicional y quiero que lo identifiques. Si comenzamos con una preposición, acá tenemos esta estructura.
Este es un sintagma preposicional. ¿Observas? Acá está la preposición, pero te vuelvo a decir, no es un núcleo la preposición. Y luego está el término, que en este caso es un sintagma nominal. ¿Por qué? Porque tiene un sustantivo, ¿sí? Cuando hablamos de sintagma nominal, vamos a identificar que acá tiene un determinante y también tiene el sustantivo que compone el sintagma preposicional. Obviamente estos sintagmas es si tú lo tienes en un contexto de oración. Por ejemplo, aquí puedes agregar, Juan compró un regalo para tu hermano, por ejemplo, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo solo los sintagmas, como funciones dentro de la oración. Por miedoso está la preposición y un adjetivo, en este caso es miedoso, por lo tanto va a ser un sintagma adjetival, la parte del término. En la calle, si este fuera un complemento de una oración, por ejemplo, Juan está en la calle, ¿sí? En es la preposición y la calle es un sintagma nominal, o sea, la parte que complementa al sintagma preposicional. Con una gran sonrisa, ¿sí? Acá está la preposición y continúa un sintagma que también tiene un adjetivo, entonces aquí es un sintagma nominal y un sintagma adjetival al mismo tiempo. Y acá ya tenemos una oración completa. Rosa viene a las 6 de la tarde. ¿Dónde está la preposición? A ver. Muy bien, si nosotros quisiéramos ya identificar en una oración, podemos comenzar separando el sujeto y el predicado, ¿verdad? Que es importante también que en una oración lo identifique. ¿Dónde está el sujeto? Rosa, ese es el sujeto. Viene a las 6 de la tarde, es el predicado. Ahora identifiquemos el sintagma preposicional. ¿Dónde está la preposición o en qué parte de la oración está la preposición? Muy bien, en el predicado. Y comienza en esta parte de aquí. ¿Sí? Aquí está el sintagma preposicional. ¿Sí? Está la preposición, que en este caso no es núcleo, y continúa con los sintagmas nominales o sintagmas adjetivales. Entonces, para identificar un sintagma preposicional, debo de identificar primero la preposición y ver cuál es la estructura. Si un sintagma nominal, un sintagma adjetival o uno adverbial. Vuelvo a decirte que en un sintagma preposicional el núcleo no es una preposición. Vamos con el siguiente. El siguiente es un sintagma adjetival y este tiene otra estructura que vamos a ir viendo uno por uno. El sintagma adjetival, su estructura es un especificador, que regularmente va a ser un adverbio de cantidad, y vamos a recordar los adverbios de cantidad: más, menos, poco, bastante, mucho, muy, demasiado, apenas, casi, medio, nada, ¿sí? Cuando tú te hagas la pregunta ¿cuánto? Ese es un adverbio de cantidad. El núcleo, que va a ser un adjetivo o puede ser un verbo en participio, que va a cumplir la función de un adjetivo en ese momento, ya te voy a dar ejemplos. Y un complemento, que en este caso va a ser un sintagma preposicional. Lo que te decía, es importante que tú entiendas primero el sintagma preposicional, porque en los otros sintagmas es el complemento para poder ver en dónde está ubicado cada uno de los sintagmas. Muy bien, vamos a hablar de los ejemplos del sintagma adjetival. Si tú tienes características como bonito, blanco, rojo, esos son adjetivos. Entonces, como tales, ya corresponden a un sintagma adjetival. Y acá solo habría núcleo. Aquí sí, el núcleo debe ser o un adjetivo o un verbo en participio. Debes de leer bien y analizar bien cada uno de los sintagmas. Pero si tú tienes el núcleo nada más, no es necesario que tengas un adverbio o un sintagma preposicional si dentro de la oración ya hay un adjetivo que cumple esta función. Muy bello. Como te vuelvo a decir, esto es en un contexto de oración completa.
¿sí? Muy bello. Acá tenemos un sintagma adjetival. ¿Cuál es el adjetivo acá? Muy bien, la palabra bello. Entonces, ese sería el núcleo, ¿sí? Si tú observas qué palabra está antes, la palabra muy es un adverbio de cantidad, por lo tanto es un especificador. En este caso, es un adverbio de cantidad, ¿sí? Si ya tenemos un sintagma más completo, muy bueno para la salud, ¿sí? Es un sintagma adjetival. ¿Cuál es el núcleo? ¿Dónde está directamente el adjetivo? La palabra bueno, muy bien. Este es el núcleo del sintagma, ¿sí? Acá hay un especificador que es un adverbio de cantidad, que en este caso es la palabra muy. Y lo demás, si tú te das cuenta, es un sintagma preposicional. ¿Por qué? Porque comienza con una preposición y continúa con un sintagma nominal, ¿sí? Bastante enojado por eso. ¿Dónde está el núcleo del sintagma? Este es un sintagma adjetival. ¿Cuál es el núcleo? Enojado, muy bien. Ese es el núcleo del sintagma, ¿sí? Bastante es un adverbio de cantidad, entonces tiene especificador, adverbio de cantidad, y continúa con un sintagma preposicional, por eso, ¿sí? Y tenemos una oración completa. Carlos está muy capacitado para el deporte. Sujeto y predicado. Carlos es el sujeto y está capacitado para el deporte es el predicado, ¿sí? Cuando hablamos de sintagma verbal es donde comienza con el verbo. Ahora bien, quitando el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado, que son los sintagmas nominales y verbales, vamos a ver dónde comienza el sintagma adjetival. ¿Cuál es el sintagma adjetival en esta oración? Muy bien, capacitado. Si te das cuenta acá y en la oración anterior, este es un verbo en participio, pero en este momento está cumpliendo función de adjetivo. ¿Qué palabra está antes? La palabra muy, que es un especificador, y luego continúa con un sintagma preposicional para el deporte, ¿sí? Y vamos con el último, que corresponde a un sintagma adverbial. Vamos con el último. El sintagma adverbial tiene casi la misma estructura que el sintagma adjetival. Acá observas tú la estructura y es un cuantificador que vuelve a ser un adverbio de cantidad, un núcleo que en este caso son adverbios y el complemento que siempre va a ser un sintagma preposicional. Nuevamente tenemos un sintagma preposicional. Entonces vamos a ver los ejemplos. Tarde, por ejemplo, si la oración fuera María llegó tarde, ¿sí? El adverbio tarde ya es un sintagma adverbial, ¿sí? Y este es el núcleo del sintagma. Muy temprano es un sintagma adverbial también porque tiene un núcleo que es un adverbio de tiempo y un cuantificador que es un adverbio de cantidad. Delante de tus ojos. En este sintagma tú observas que no hay un cuantificador, sino que comienza en el adverbio. Entonces es el núcleo y lo que continúa es un sintagma preposicional, ¿sí? De tus ojos. Bastante cerca del campo. Nuevamente, ¿cuál es el núcleo del sintagma? Cerca. Este es el núcleo. La palabra que está antes es un cuantificador, que es un adverbio de cantidad. Este es el adverbio de cantidad. Y del campo es un sintagma preposicional. Y por último está la oración. Jorge vive muy cerca del instituto. Sujeto, Jorge vive muy cerca del instituto, es el predicado. Pero vamos a identificar el sintagma adverbial. ¿Dónde está el núcleo adverbial?
cerca. Muy bien, este es el núcleo. Acá está el cuantificador, que vuelve a ser un adverbio de cantidad, y luego está el sintagma preposicional. ¿Sí? ¿Observas? En una oración, cuando hacemos el análisis sintáctico, hay no solo sujeto y predicado, sino ya existen varios sintagmas. Y vamos a hacer un ejemplo para que tú lo identifiques. Primero vamos a separar en sujeto y predicado. ¿Dónde está el sujeto? En la primera oración, un hombre viajaba tranquilo en su carro. Sujeto, un hombre es el sujeto, y predicado comienza en la palabra viajaba. Ahora vamos a identificar todos los sintagmas que hay aquí. Un hombre es un sintagma nominal. Es un sintagma nominal. ¿Sí? Porque tiene un determinante y un sustantivo. Viajaba tranquilo en su carro, es un sintagma verbal. ¿Sí? Pero si hablamos de tranquilo en su carro, esta parte, desde aquí hasta aquí, tenemos un sintagma adjetival, y en este que está acá, en su carro, que lo voy a hacer con una nube acá, tenemos un sintagma preposicional. ¿Observas? En una oración hay diferentes sintagmas, porque no estamos hablando específicamente de sujeto y predicado, sino de todas esas palabras o conjuntos de palabras que cumplen una función específica dentro de una oración. Muy bien, entonces te toca a ti realizar el análisis de los sintagmas de la oración "Los abuelos de Ana ahora viven en un pueblo de Quiché". Tú la vas a analizar, vas a separar en sujeto y predicado y vas a identificar los sintagmas desde el nominal hasta el adverbial que encuentres en esta oración, para que veas cuáles son las palabras que conforman los sintagmas. ¿Sí? Muy bien. Te recuerdo, por favor, que tengas presente guardar todos tus trabajos y tus ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. Y con quien estés en este momento, comparte qué fue lo que aprendiste hoy. Hoy completamos el tema de los sintagmas. Son 5 sintagmas que pueden estar dentro de una oración. Sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma preposicional, el adjetival y el adverbial. Y cómo cumplen funciones dentro de la oración. ¿Sí? Repasa esto para que tú puedas identificarlos en las oraciones que escribas, porque es importante que tú comprendas la función de cada uno de ellos. Te invito a reducir, reutilizar y reciclar. Recuerda que estamos en el mes de conmemoración del Día del Medio Ambiente. También que el 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Te recordamos, por favor, lavarte tus manos constantemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. Agradecemos a Ruth, quien nos acompañó en la interpretación de lengua de señas, y recuerda, por favor, quédate en casa, que juntos saldremos adelante. Hasta pronto.